Vivimos en una época donde todo se compra: la felicidad, el éxito, la identidad, incluso la Navidad. Las luces brillan, las tiendas se llenan, pero el corazón del hombre sigue vacío. Hoy hablaremos de una batalla silenciosa: la fe contra el consumismo. Una lucha que no ocurre en las calles, sino en el interior del alma. Cuando dejamos de buscar a Dios y empezamos a buscar cosas. El consumismo no es solo comprar, es una mentalidad, es creer que vales por lo que tienes, que la felicidad se compra, que el éxito se mide en posesiones. Hoy el mundo predica: compra para ser feliz, date gusto, tú lo mereces todo. Pero Jesús dijo algo muy distinto: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? El consumismo promete felicidad inmediata, pero deja vacío, ansiedad y comparación. La fe cristiana nunca fue cómoda. Jesús nació pobre, vivió sin posesiones, murió sin nada, y aún así lo dio todo. La fe no promete riqueza, promete sentido. No promete éxito, promete vida eterna. El problema no es tener cosas, sino cuando las cosas nos tienen a nosotros. La Navidad no comenzó en un centro comercial, sino en un pesebre. Hoy muchos celebran regalos, decoración, fiestas. Pero olvidan el silencio de María, la humildad de José, la pobreza del niño. Jesús no nació rodeado de lujos, sino de amor, y aún así es el regalo más grande de la historia. El consumismo provoca ansiedad constante, insatisfacción permanente, envidia, competencia, vacío espiritual. Por eso hay personas que tienen todo, pero no tienen paz. San Agustín lo dijo claramente: nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. La fe no quita problemas, pero da sentido al sufrimiento. La fe enseña a agradecer, compartir, confiar. Desprenderse. Cuando Dios ocupa el centro, las cosas vuelven a su lugar. Vivir con sencillez. Practicar la caridad. Valorar más el tiempo que los objetos. Orar antes de comprar, enseñar a los hijos el verdadero valor de la vida. Pequeños actos, grandes cambios. Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Hoy el mundo nos grita: compra más. Dios susurra: confía más. La pregunta es: ¿dónde está tu tesoro? Que esta Navidad y este nuevo año no compres más cosas, sino más fe, más silencio, más amor y más Dios. El ser humano fue creado para amar, no para acumular. Fue creado para buscar a Dios, no para perderse entre objetos. Sin embargo, hoy muchos viven atrapados en una carrera sin meta. Trabajar más para comprar más para sentirse mejor solo por un momento, y volver a empezar. El consumismo no llena el corazón, solo lo distrae. Y mientras el mundo grita: compra, Dios susurra: confía. Hubo un tiempo en que el silencio tenía valor. Un tiempo donde la noche no estaba llena de pantallas, sino de estrellas, donde las familias se reunían no para mostrar lo que tenían, sino para compartir lo que eran. Hoy el ruido es constante. Ruido de ofertas, de comparaciones, de expectativas imposibles. Se nos enseña a desear siempre más, incluso cuando ya tenemos demasiado. Y en ese deseo infinito, el alma se va quedando vacía. La fe cristiana propone lo contrario. No promete abundancia material, sino sentido. No promete comodidad, sino verdad. No promete éxito, sino salvación. Jesús no nació en un palacio, no tuvo riqueza, no acumuló bienes, no buscó aplausos. Nació en un pesebre, vivió con lo necesario, amó hasta el extremo. Y, sin embargo, cambió la historia. El problema no es tener cosas. El problema es cuando las cosas nos tienen a nosotros. Cuando el teléfono nos controla. Cuando el dinero decide por nosotros. Cuando el miedo a no tener nos roba la paz. El consumismo no solo vacía los bolsillos, vacía el alma. Y lo hace en silencio. Por eso muchas personas sienten ansiedad sin saber por qué, sienten cansancio aunque no hayan trabajado tanto, sienten tristeza incluso rodeadas de comodidades, porque el alma no se alimenta de objetos. Se alimenta de sentido, de verdad, de amor,
La fe, en cambio, nos invita a detenernos, a mirar hacia adentro, a preguntarnos qué es realmente importante. Nos recuerda que la vida no se mide en posesiones, sino en relaciones, que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es, que el éxito no es acumular, sino amar bien. Jesús nunca dijo, busquen más cosas. Dijo, busquen primero el reino de Dios, y todo lo demás, lo necesario, vendrá por añadidura. Cuando llega la Navidad, esta contradicción se vuelve más evidente. Las luces iluminan las calles, pero muchos corazones siguen oscuros. Se compran regalos costosos, pero se regala poco tiempo. Se habla de paz, pero se vive con prisa. El nacimiento de Jesús fue sencillo, silencioso, humilde. No hubo lujos, no hubo exceso, solo amor. Y sin embargo, ese nacimiento cambió la historia del mundo. Quizás hoy necesitamos volver a ese pesebre, no para decorar, sino para aprender, para recordar que Dios no vino a impresionarnos, sino a salvarnos. El consumismo promete felicidad inmediata, pero no enseña a esperar, y la fe enseña precisamente eso, a esperar con esperanza. Esperar no es perder el tiempo, es confiar. Confiar en que no todo depende de nosotros, confiar en que no necesitamos controlarlo todo, confiar en que somos amados, incluso cuando no producimos, no compramos, no brillamos. La fe nos libera de la obsesión por tener, nos devuelve la libertad de ser. Cuando el ser humano pone a Dios en el centro, todo encuentra su lugar. El trabajo se vuelve servicio, el dinero se vuelve herramienta, el tiempo se vuelve don. Pero cuando Dios es desplazado, algo ocupa su lugar. Y ese algo casi siempre termina esclavizando. El consumismo no solo afecta al individuo, rompe familias, genera envidia, provoca comparación constante, crea insatisfacción crónica. Y aún así, seguimos corriendo, tal vez porque detenernos da miedo, porque en el silencio aparecen preguntas que evitamos. Preguntas como, ¿soy feliz? ¿Estoy viviendo como debería? ¿Estoy viviendo para lo eterno o solo para lo inmediato? La fe no quita los problemas, pero les da sentido. No elimina el dolor, pero lo ilumina. No promete riqueza, pero regala paz. Por eso, vivir con fe hoy es un acto de valentía, es ir contra la corriente, es elegir profundidad en un mundo superficial. Es decidir que el valor de la vida no se mide en compras, sino en amor. Tal vez hoy sea un buen momento para detenerte. Respirar, apagar el ruido y preguntarte con sinceridad, ¿en qué estoy poniendo mi corazón? ¿En qué estoy gastando mi vida? ¿Estoy viviendo para acumular o para amar? Porque al final, cuando todo pase, cuando el ruido se apague, cuando las cosas pierdan su brillo, solo quedará lo que hiciste con amor. Y eso nadie te lo puede quitar. Hay algo que pocos quieren decir, pero que es necesario recordar. El mal no siempre se presenta de forma oscura o aterradora. A veces se disfraza de luz, de fiesta, de comodidad, de tradición vacía. El demonio rara vez ataca de frente. No necesita hacerlo, le basta con distraer. No necesita que dejemos de creer en Dios, solo necesita que dejemos de pensar en Él. Y la Navidad se ha convertido en uno de sus escenarios favoritos. No porque sea mala, sino porque es sagrada. Y todo lo que es sagrado, el mal intenta distorsionarlo. El enemigo no quita a Jesús del calendario de golpe. Sería demasiado evidente. En su lugar, lo va desplazando lentamente. Primero pone las luces antes que el pesebre. Luego, los regalos antes que la oración. Después el ruido antes que el silencio. Y al final, el olvido. Así, sin darnos cuenta, celebramos una fiesta donde Jesús ya no es el centro, sino un personaje secundario, casi decorativo, y el mundo lo aplaude. Porque una Navidad sin Cristo es más fácil de vender, más fácil de consumir, más cómoda para las conciencias. El demonio no quiere que odies a Dios, quiere que lo ignores, no quiere que destruyas la fe, solo que la dejes para después. Que digas, luego rezo, luego voy a misa, luego me acerco a Dios, pero ese luego casi nunca llega, y así, poco a poco, el corazón se enfría. El verdadero peligro no está en los regalos, sino en olvidar el regalo. No está en la comida, sino en olvidar al que tuvo hambre. No está en la celebración, sino en perder el sentido de lo que se celebra. El demonio sabe que no puede borrar a Cristo de la historia,
pero sí puede cubrirlo de ruido. Y cuando hay demasiado ruido, el alma ya no escucha. La Navidad fue el momento en que Dios se hizo pequeño, frágil, silencioso. Nació en la pobreza para mostrarnos que el amor no necesita lujos. Nació en la oscuridad para recordarnos que la luz no depende de las circunstancias. Pero hoy, el mundo nos enseña lo contrario, que sin dinero no hay felicidad, que sin cosas no hay valor, que sin aparentar no existimos. Y así, el corazón se llena, pero no de paz. El enemigo sabe que una persona vacía es más fácil de manipular. Una persona ansiosa compra más. Una persona insatisfecha se distrae más. Una persona sin silencio no escucha a Dios. Por eso, el consumismo no es solo económico, es espiritual. Nos roba el tiempo de oración, nos roba la sencillez, nos roba la gratitud. Y al final, nos roba la Navidad. Pero aún hay esperanza, porque la Navidad no depende de lo que el mundo haga, depende de lo que tú decidas hacer con tu corazón. Puedes apagar el ruido, puedes volver al silencio. Puedes mirar al niño en el pesebre y recordar que Dios eligió la pobreza para enseñarnos lo verdaderamente valioso. No vino a deslumbrar, vino a salvar. No vino a ser servido, vino a servir. Y sigue esperando que le abras la puerta. Tal vez este año la verdadera rebelión no sea comprar más, sino detenerte. Tal vez el acto más revolucionario sea orar, escuchar, agradecer. Tal vez el mayor regalo que puedas dar no sea algo envuelto en papel, sino tu tiempo, tu presencia, tu conversión. Porque cuando el corazón vuelve a Dios, la Navidad recupera su sentido. Y el alma, por fin, descansa. Hay una lucha silenciosa que ocurre dentro de cada persona. No se ve, no hace ruido, pero decide el rumbo del corazón. No es una batalla externa, sino interior. No se libra en las calles, sino en la conciencia. Y no ocurre una vez al año, sino todos los días. Es la lucha entre lo que el alma anhela y lo que el mundo ofrece. El demonio no necesita aparecer con formas aterradoras. Le basta con sembrar distracción, con llenar los días de prisa, los pensamientos de preocupaciones y el corazón de deseos que nunca se sacian. Así, cuando llega la Navidad, el alma está cansada. Demasiado cansada para orar, demasiado ocupada para contemplar, demasiado llena de cosas para recibir a Dios. El enemigo conoce bien al ser humano. Sabe que no necesita destruir la fe, solo necesita debilitarla poco a poco. Primero roba el silencio, luego la reflexión, después el deseo de orar. Y finalmente, la fe se vuelve costumbre, la costumbre se vuelve rutina, y la rutina se vuelve vacío. Y así, la Navidad se convierte en una fecha más. Luces sin sentido, música sin alma, rituales sin fe, el nacimiento de Cristo reducido a una imagen decorativa que se guarda en una caja cuando termina diciembre. Pero el alma humana fue creada para algo más grande, fue creada para la eternidad, para el encuentro con Dios, para una alegría que no depende del calendario. Por eso, cuando el corazón se aleja de su origen, nada lo satisface, ni el consumo, ni el éxito, ni el reconocimiento. Solo Dios puede llenar el espacio que solo Él creó. El gran engaño del enemigo es hacer creer que la fe quita libertad, cuando en realidad es el pecado el que encadena. La fe no quita alegría, la purifica. La fe no quita placer, lo ordena. La fe no quita vida, la plenifica. Y sin embargo, ¿cuántas veces se presenta a Dios como una carga y al mundo como una recompensa? Pero observa con atención. Quienes viven solo para el mundo rara vez están en paz. Siempre quieren más, siempre corren, siempre comparan. Mientras que quien vive para Dios aprende a descansar, incluso en medio de la dificultad. La Navidad nos recuerda que Dios no vino a imponer, vino a ofrecer. No gritó, no obligó, no se impuso, simplemente nació y esperó ser acogido. Así actúa Dios siempre. No invade, no fuerza, no presiona. Y por eso muchos lo ignoran. Porque escuchar a Dios exige silencio. Y el silencio incomoda. En el silencio aparecen preguntas. Y las preguntas nos confrontan. ¿En qué estoy poniendo mi esperanza? ¿A quién le estoy dando mi tiempo? ¿Quién gobierna realmente mi vida?
El demonio no teme a una persona ocupada, teme a una persona consciente. No teme a quien hace muchas cosas, sino a quien se detiene a pensar, porque quien piensa, discierne, y quien discierne, despierta. Y un alma despierta es difícil de engañar. Por eso, el mundo moderno huye del silencio. Por eso, todo debe ser rápido, ruidoso, inmediato. El silencio revela verdades, y no todos quieren verlas. Pero tú que escuchas estas palabras, tal vez sientes algo distinto. Tal vez hay una inquietud suave, una nostalgia que no sabes explicar. Eso no es tristeza. Es el alma recordando su origen. Es Dios llamando suavemente, sin imponerse, esperando ser escuchado. No con reproches, con amor. La Navidad verdadera no se compra. Se recibe. No se envuelve en papel, se guarda en el corazón. No se mide en regalos, sino en presencia. Y cuando Cristo vuelve a nacer en el corazón, todo cambia. El ruido pierde fuerza. La prisa se detiene. La vida recupera sentido. Señor Dios, en este momento de silencio, cuando el ruido del mundo se apaga y el corazón queda desnudo ante ti, ven y habita en nosotros. Ven, Señor, porque muchas veces hemos buscado fuera lo que solo tú puedes dar. Perdónanos por las veces en que llenamos nuestra vida de cosas y dejamos vacío el corazón. Perdónanos por correr tanto que olvidamos mirarte, por buscar felicidad donde no estaba y dejarte a ti en segundo lugar. Hoy reconocemos que sin ti nada nos basta, nada nos llena, nada nos sostiene. Tú eres el único que conoce nuestras heridas, nuestros miedos, nuestro cansancio interior. Tú sabes cuántas veces sonreímos por fuera mientras por dentro nos sentíamos solos. Cuántas veces buscamos consuelo en lo que no podía dárnoslo. Por eso, hoy, Señor, te abrimos el corazón sin máscaras, tal como somos, con nuestras dudas, nuestras caídas y también con nuestro deseo sincero de volver a ti. Entra, Señor, en los espacios que hemos llenado con ruido. Entra en las decisiones que hemos tomado sin consultarte. Entra en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra vida cotidiana. Enséñanos a vivir con lo necesario y a confiar en tu providencia. Enséñanos a distinguir lo urgente de lo importante, a no confundir el valor con el precio, ni el amor con la apariencia. Libéranos del apego que nos esclaviza, del miedo a perder, de la ansiedad por tener más, del vacío que deja el mundo cuando promete demasiado. Danos un corazón sencillo, capaz de alegrarse con poco, de agradecer siempre, de reconocer tu presencia en lo pequeño. Que esta Navidad y cada día de nuestra vida no sea solo una fecha, sino un encuentro verdadero contigo. Que no busquemos luces externas cuando tú eres la luz verdadera. Que no corramos detrás del ruido cuando tú nos hablas en el silencio. Quédate con nosotros, Señor. Quédate en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro descanso. Quédate cuando tengamos fe y también cuando dudemos. Cuando estemos fuertes y cuando estemos cansados. Porque solo contigo el corazón encuentra descanso. Hoy te entregamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro futuro. Haz de nosotros instrumentos de tu paz. Haznos sencillos, humildes y agradecidos. Haznos capaces de amar como tú amas. Y que, cuando llegue el final de nuestros días, no se nos juzgue por lo que acumulamos, sino por cuanto amamos. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste paz, reflexión o un llamado interior, te invito a que no camines solo. Este canal es un espacio para detenernos, para escuchar a Dios en medio del ruido del mundo, para volver a lo esencial. Aquí encontrarás momentos de silencio, reflexión profunda, oración y temas que ayudan a fortalecer la fe en medio de un mundo que muchas veces nos distrae. Si deseas seguir caminando juntos, te invito a suscribirte, a activar la campanita y a compartir este mensaje con quien lo necesite. Porque a veces una sola palabra puede despertar un corazón dormido. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y que su paz habite siempre en tu vida